Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta segunda parte de este seminario ministerial del 15 de julio, tercer seminario ministerial del Centro Cristiano Arrebatamiento, con el tema Siervos con Sabiduría Completa. Nos estábamos quedando en el inciso donde hablamos de callar en momentos totalmente para que el Señor nos haga vivir en esa sabiduría. Voy a leer a Job 33:33. Y precisamente está hablando Eliú para confirmar esto que venía también diciendo Job, y dice: y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. A veces nosotros tenemos que tener el oído abierto. Acuérdense que Job acabó diciendo en Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces tenemos que tener oídos para oír y tenemos que tener corazón para entender. Entonces aquí estamos, hermanos, gracias a Dios. Y hay un pasaje muy conocido que hemos aquí siempre pues buscado y explicado en Santiago 1:19, que es muy conocido, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, con eso queda terminado el asunto de que haya sabiduría. Tenemos ser más prontos para oír que para hablar, para que haya una sabiduría completa. Así es que las personas que contestamos muy rápidamente a una inquietud, o contestamos muy rápidamente a una pregunta o a una situación de diferencia, no estamos obrando con sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a ver. La vana sabiduría la hace incompleta. Regresamos a Job, ahora al capítulo 15, versículo 2. Este es el segundo discurso de Elifaz. Y dice: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. El viento solano es el viento del sur, y en aquellos lugares era un viento muy caliente y de ese viento molesto. Y el Señor habla de que, haciendo una pregunta, que si profiere el sabio vana sabiduría. Entonces el Señor está buscando que nosotros, como siervos con sabiduría completa, abandonemos la vana sabiduría. Y la vana sabiduría significa, en el griego significa vacío, o sea, no tiene ningún propósito firme que cumplir, simple y llanamente es eso, vanidad, y no tiene algo sólido que cumplir ni algo claro que dar, y la hace entonces incompleta. Vamos ahí a Job 35:16, y dice la escritura: por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Este es de parte de los discursos del último sabio amigo de Job, Eliú, y aquí él le dice que hay cosas que ha hablado con vanidad. Tengamos mucho cuidado que no hablemos cosas que no tengan un propósito. La escritura dice que nuestra hablar sea sazonado con sal, y que sea nuestro decir sí, sí, no, no, y a veces hablamos demasiado y hablamos cosas que no debiéramos hablar y hablamos cosas que no tienen ningún sentido. Y el Señor dice que eso no está hablando de una sabiduría completa. A veces cuando tenemos una situación de alegato, hasta la gente nos dice: y pues me dijiste muchas cosas, pero no te entendí nada. ¿Qué me quisiste decir? Y no hay gente que habla de una forma en que dice muchas palabras, pero realmente no dijo nada. Y eso lo podemos hablar mucho con los políticos. Dicen muchas cosas
y no dijeron nada. Y yo escuchaba en estos días una de las intervenciones del señor Trump y dijo esto y dijo aquello, pero no dijo nada. Entonces, por fin, habló mucho, pero son palabras vanas. Entonces, nos está hablando de una persona que no tiene sabiduría completa. Una persona que tiene sabiduría completa tiene, amado hermano, en su hablar, un hablar claro y un hablar conciso, porque así debe de ser, un hablar, como vimos en la definición, práctico, un hablar claro y de esta manera firme. Muy bien, vamos a seguir adelante y vamos a ver ahora 1 Corintios 1:19, para que ustedes vean que este sentir sigue también y se está dando en el Nuevo Testamento. También tenemos esa clase de sentires. 1 Corintios, ya me pasé a Romanos, están muy pegaditos. 1:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces hay cosas que el Señor aún va a destruir o va a desechar porque no tuvieron la debida claridad, la debida solidez. Y eso está también escrito allá en Isaías 29:14. Vamos a dejar ahí y vamos a tener este comentario. No te engañes a ti mismo. ¿Quieres ser sabio? Vamos a darle la vuelta aquí. 1 Corintios 3:18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Para completar el anterior, pero aquí lo que nosotros hablamos de una actitud. Estás en ese proceso porque en un sentido la sabiduría viene a ser un proceso, un desarrollo en donde tú vas alcanzando. Si estás en ese proceso y estás en ese desarrollo, como vimos también al principio, adquiere esa humildad y en dado caso reconoce, ¿verdad?, que todavía hay en tu vida ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que todavía no sabemos y que entonces tenemos que estar dispuestos para que las aprendamos y para recibir enseñanza. No todo lo sabemos, entonces tenemos nosotros que estar en esa disposición. Cuando alguien procede con insensatez, como dice aquí, para con Dios, y cree que ya todo lo sabe, pues entonces eso se llama orgullo, se llama soberbia. No hay oportunidad de que tú puedas crecer en sabiduría, porque puedes tomar una situación también pues displicente de decir yo no lo necesito y pues, lo que se está hablando, como en este momento, no es de mi interés, pues nos está hablando de que tú no estás en una disposición de romper con ciertas cosas de ignorancia. Yo creo que especialmente en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a la sabiduría de Dios, como en el caso de Job, nos quedamos cortos, no alcanzamos a entender todo. Hay gente que, como este servidor, tenemos 54 años de estudiar la palabra de Dios y todavía sigo encontrando alguna cosa que no sé, alguna cosa que no conozco, otras cosas que no practico, otras cosas que no he entendido. Y nosotros tenemos que buscar ese entendimiento y buscar esa comprensión. Pero si no reconocemos que todavía hay cosas que ignoramos, no que seamos ignorantes, por favor, yo no estoy diciendo que en un momento dado alguno de nosotros o usted sea ignorante, sino que es una actitud para aprendizaje, de tal manera que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios nos quiere hablar. Muy bien, ese pasaje está muy, muy hermoso. Muy bien, vamos ahora a ver otra idea. No te creas el único, completando, o el más sabio. Vamos a regresar a Job, al capítulo 15, al versículo
8. Y vamos a ver qué nos dice la escritura aquí. Y está hablando en este discurso por segunda vez Elifaz. Y le dice a Job lo siguiente: ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? La sabiduría no está limitada a uno o dos. La sabiduría de Dios está abierta a todos nosotros, ¿sí? ¿Alguien recibió una revelación de Dios? ¿Alguien recibió algo que es un misterio, un secreto? Y que para nosotros los cristianos misterio es entender, porque el velo nos ha sido corrido, pero sigue siendo para otros algo oculto, algo que no se entiende. ¿Tienes eso? Dios te ha dado revelaciones, Dios te ha dado eso. Qué bueno. La sabiduría no está limitada para ti, la sabiduría de Dios está abierta para todos, y uno tiene que reconocer que no es el único sabio y que no es el único que está recibiendo de parte de Dios algún secreto de Dios, alguna revelación de Dios. Qué bueno, si Dios te da a entender algo, qué bueno, compártelo con otros para que entonces ya no sea secreto. Pero si Dios, como a nuestro hermano Juan, el apóstol en la isla de Patmos, le dijo: revélales esto, y les estuvo revelando y nos ha revelado a todos a través del Apocalipsis tantas cosas, pero llega el momento en que le dice: esto es para ti, no se lo digas a nadie. Bueno, si Dios te lo dice, no se lo digas a nadie. Pero la mayoría de los secretos que Dios le reveló a Juan el apóstol nos las dejó reveladas en el libro de Apocalipsis, que eso significa revelación, la revelación de Jesucristo. Lo mismo a Pablo, ¿verdad? Allá en la segunda de Corintios capítulo 12, cuando le dice que hay cosas inefables que no las puede él compartir porque Dios no quiere compartirlas. Y habrá cosas, en un dado caso, si entras en el secreto de Dios, que sean tan difíciles de entender, como le pasó a Daniel, como le pasó al apóstol Juan, que solo nos queda describir lo que nosotros podemos describir de acuerdo a lo que nuestra mente entiende, porque ¿quién puede entender todo la mente de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver por qué. Job 21:22. Damos una vueltecita y ahora leemos. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Es una pregunta, ¿verdad?, que aquí está haciendo, ¿verdad? En este caso es Job, que está respondiendo a sus amigos y pues habla diciendo que ¿quién va a enseñar a Dios sabiduría? ¿Quién? Somos nosotros los enseñados. La fuente de sabiduría es Dios y nosotros no le podemos enseñar nada al Señor porque Él todo lo sabe. Y quien se atreve a eso pues entra en una situación de contender, con el Señor. Muy bien. Vamos a ver ahora otra idea con respecto, para que vayamos entendiendo lo que es estar con una sabiduría completa. Nunca preguntes dónde será o dónde hallarás la sabiduría, ¿sí? Vamos allá a Job, capítulo 28. Vamos hasta el 28, versículos 12 y 20. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En este caso está preguntando Job. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Aquí nosotros vemos que después del sufrimiento y la aflicción que pasó Job y de toda esta situación en donde venía a ser exhortado y criticado fuertemente por sus tres amigos, y todo lo que él estaba viviendo, de la pérdida de su familia, de la enfermedad, de la pérdida de la posición económica, y llegó el momento, ¿verdad?, que es para nosotros como ser humano pues aceptable y de consideración. Pero ¿cómo el hombre que estaba considerado como uno de los más sabios de ese tiempo pregunta de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Cómo pregunta eso a alguien que sabe que la fuente de la sabiduría, que el lugar de la sabiduría
está precisamente en Dios y está precisamente en la palabra de Dios. Job no tenía como nosotros, porque según los estudiosos, yo no tengo certeza de decirlo, el primer libro de la Biblia debiera de ser Job, que según esto es el libro más antiguo. Pero, amado hermano, no había como hoy. Biblia quiere decir biblos, y quiere decir reunión de libros. Nosotros tenemos, qué precioso, la oportunidad de buscar la sabiduría completa de Dios a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Job no la tenía, pero él sí tenía todo ese acervo de la transmisión, porque en ese tiempo precisamente los patriarcas lo que se encargaban era de transmitir la sabiduría de Dios. Los maestros en la casa eran los patriarcas, y en los clanes, en las tribus, eran los patriarcas, y transmitían la sabiduría de Dios en manera hablada. Sabemos que después ya vino la palabra escrita y nos ha sido transmitida escrita y también hablada, comunicada por el habla. Pero, amado hermano, ¿cómo es que alguien que había hablado, que el consejo estaba en él y que se lo estaba dando a muchas personas, que algunas cosas acerca de los secretos de Dios él conocía, ahora pregunta, ¿de dónde? ¿Por qué llegó a esto? Yo a veces me quedo reflexionando y que quiero pensar que es que a veces nosotros en la vida estamos teniendo situaciones difíciles y una tribulación continuada, que ya no es de un día, que no es de una semana, que no es de un mes, que no es de un año, sino que es de años. Y eso, amado hermano, a veces a nosotros nos derriba y nos hace reflexionar que a lo mejor el camino de la sabiduría que hemos seguido no es tal, y nos empezamos a preguntar dónde está la sabiduría. Si era en un sentido negativo, pudiera haber sido las causales, las que cito y otras más, las que llevaron a nuestro hermano Job a eso. Si era toda esa exhortación a que venía y que más adelante el hermano Eliú se la refuta a nuestro hermano Job, en donde él estaba tratando de entender que la sabiduría que él tenía no era completa, bueno, podemos entender a Job en ese sentido. Pero, amado hermano, mi pensar, como esto está en el capítulo 28, es que Job estaba muy abrumado por las situaciones que vivía. ¿Te encuentras abrumado? Por eso el Señor nos dice, el Señor Jesucristo nos habla ya en el capítulo 14 de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y, amado hermano, ¿será que a veces nos turbamos? ¿Será que nuestra alma se turba? ¿Será que nuestra mente se turba y perdemos piso en cuanto a la sabiduría? Tengamos cuidado, amado hermano, y que nuestra dependencia de Dios sea siempre. Y si hemos vivido con la certeza de que el secreto de Dios ha venido a nuestra vida y hemos actuado con sabiduría en muchas cosas, pero nos ha faltado, seamos humildes, reconozcámoslo, recibamos de Dios la enseñanza, porque todo lo que sucede en nuestra vida, mayormente en los cristianos, no es un por qué, es un para qué. Es un propósito que Dios tiene que cumplir en nosotros, y entonces le digamos al Señor: oh Dios, que no pierda en este momento el piso, que no pierda, oh Señor, en este momento la certeza, que no venga a mí una inestabilidad, que no venga a mí confusión. Dame, oh Señor, más sabiduría. Si lo que estoy enfrentando es más difícil, entonces, Señor, dame más sabiduría. Porque Jeremías dijo, ¿verdad? Bueno, no hay cosa difícil para Dios. Y Dios le contestó: en verdad no hay cosa difícil para mí, yo he hecho los cielos y la tierra. Entonces, amado hermano, ¿qué cosa difícil? Lo que pasaba a Job era difícil, lo que estás pasando tú es difícil. Oh, amado hermano, hay suficiente sabiduría, y como vimos hace rato, hay fuerza en la sabiduría para que tú puedas superar aún esas situaciones difíciles que permanecen, porque a veces permanecen por mucho tiempo. De tal manera, amado hermano, que tú vas a tener la victoria. Dios quiera que en tu corazón no preguntes: ¿dónde está pues la sabiduría? Si la he tratado de aplicar y no funciona, y he aplicado algo más y no funciona, y he aplicado algo más.
Oh, amado hermano, es en el momento en que nosotros tengamos que acudir a otros versículos que serían complementarios, como aquel versículo de Romanos 15:13, y el Dios de toda esperanza nos llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza de Dios por el poder del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, entonces nos finquemos, ¿verdad?, en esa sabiduría de Dios. Bien, quisiera yo comentarte más de esto, pero tenemos que avanzar, amado hermano, ¿sí? Vamos a ver ahora Eclesiastés 7:23. ¿Qué pasa cuando tú te desestabilizas? ¿Qué sucede cuando tú piensas que ya perdiste la sabiduría? Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 7:23. Dice la escritura de esta manera: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Que no llegues a esto, que la sabiduría se aleje de ti. En este caso, por las situaciones adversas, pero en el caso de Salomón fue porque empezó a cometer una serie de conductas inadecuadas. Ya su conducta no era la correcta y empezó a cometer una serie de conductas inadecuadas, y de esta manera él sintió que la sabiduría se alejó de ti. Que de ninguna manera, ni porque vengan circunstancias externas que te aflijan, ni por circunstancias internas o personales, tú pierdas este piso y se aleje de ti la sabiduría. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Yo sé que usted recordará entonces Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero para nosotros es el principio de la sabiduría. ¿De dónde sacó el proverbista? ¿De dónde sacó Salomón? Sacó precisamente de este versículo, porque Dios le estaba revelando a Job que el temor de Dios es la sabiduría, y que apartarse del mal es la inteligencia. Dios se lo estaba revelando. Yo le cambié aquí y me gustó, ¿verdad?, lo que el Espíritu me dio, y en lugar de ponerle el principio de la sabiduría o la base de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría, le puse eje de la sabiduría. Entonces nosotros sabemos que un eje es donde se mueven ciertas cosas, y la sabiduría se mueve en el temor de Dios. Muy bien, vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ver, nos vamos hasta Job 35:16, ya estamos avanzando. Les dije que voy a tomar el caso de Job para explicar toda su actuación. Habla con sabiduría, y que tus palabras sean con entendimiento. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Tomo la enseñanza en antítesis, es decir, contraria a lo que dice ese versículo. Y les digo, habla con sabiduría, y que tus palabras sean con entendimiento, que tus palabras sean concisas, que tus palabras sean claras. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que corregir, porque a veces, por ser amables o por ser gentiles o por ser considerados, no le acabamos de decir a la persona lo que le queremos decir. Y usamos muletas, ¿verdad? Pero sabes, es que me parece que por ahí vi un lindo gatito, y empezamos y no le damos al punto. Eso es una sabiduría vana, y yo quiero invitarlos. No estoy invitarlos a decirles que la sabiduría sea agresiva, ¿verdad? Y que insultemos a la gente o ofendamos. Que le pidamos al Señor que nos dé palabras amables, pero que den verdaderamente en el asunto. Y a veces nos sentimos incómodos y le damos a la gente, como a veces me lo hacen o yo lo hago, pues le damos avión, ¿verdad? O le ponemos crema a los tacos, y no es debido eso. Tenemos que buscar una sabiduría que dé en el punto, pero que sea una sabiduría y que sean palabras con entendimiento. Vamos a ver, entonces a vivir bajo la sabiduría de Dios. Y ahora nosotros vámonos hasta Job. Acuérdense que a Job le fue preguntado que si él oscurecía el consejo en el 38:2, ¿sí? ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pero ¿qué dice el 36 y el 37?
¿quién puso la sabiduría en el corazón? Está hablando Dios. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Está preguntando Dios, ¿quién puso la sabiduría? Pues Dios. Entonces, amado hermano, esto es algo que debiéramos de pedir, ¿verdad? Señor, pon en mí sabiduría y pon en mi espíritu inteligencia. Fíjate nada más qué cosa tan preciosa que Dios está dando. Aquí nosotros vemos que la sabiduría, hasta cierto punto hemos visto que afecta nuestra comunicación, afecta al exterior o somos afectados por el exterior. Pero ahora el Señor está diciendo que Él quiere poner tu sabiduría en el interior. Dios afecta nuestro interior. Que Dios afecte tu interior hoy, que el hombre interior sea afectado. Que no te queden las palabras afuera en tu oído, sino que hoy tú puedas decirle, pon Señor sabiduría, Señor, en mi corazón y pon en mi espíritu inteligencia. Esto sería muy bueno que lo entendieran toda nuestra generación de niños, adolescentes y jóvenes que están en las escuelas, en las universidades, para que pues dices, es que no entiendo eso. Es que como hace rato dijo, es que nací medio topito, pero pues dile al Señor que te ponga en tu espíritu inteligencia. Créelo, hermano. Esto es cuestión de fe y yo creo que si tú lo crees, Dios te va a poner inteligencia. Yo ya les he platicado que cuando inicié mi vida en el espíritu hace unos 41 años, 42, que inicié esta vida en el Señor, que cambió mi vida junto con mi esposa. Había un hermano con quien nos juntábamos y él era arquitecto y le dieron a construir en un lugar y tenía muchísimas dificultades porque la tierra era muy húmeda, muy bofa, y donde iba a ser aquel edificio continuamente salía agua y tenía dificultades para los cimientos y para las columnas y para los traves, y nos pusimos a orar y le dijimos al Señor, Señor, dale inteligencia y sabiduría para que resuelva técnicamente su trabajo, porque él me dijo, ¿qué tal si construyo ese edificio y se cae? Pues no se va a caer, ahorita vamos a pedirle al Señor que lo construyas bien. Y amado hermano, cuando lo fuimos a ver en otra ocasión, estaba gozoso, brincando. ¿Qué pasó? Se llamaba, no sé si se llamaba o se llama, vamos a decir que se llama Paco. ¿Qué pasó, hermano Paco? ¿Qué crees? Que después de que oramos, Dios me dio la inteligencia y me dijo qué hacer en esa cimentación y en esas columnas. ¡Wow! Y ya lo resolví. Lo que no le había dado la escuela, y lo que no le había dado consultar libros, y a otros compañeros y amigos que le dijeron eso que nos estás diciendo está muy complicado. Yo no sé, yo no les puedo explicar, tendría que venir él para explicarles. Él lo pudo resolver porque Dios le dio a su espíritu inteligencia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿No entiendes algo? Pídele a Dios inteligencia y verás que Dios te quita el exceso de oreja que tienes. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a ver otro punto muy importante que tenemos que estar bajo la sabiduría de Dios, pero esto sí está bueno. ¿Quién conoce, verdad, algo que se ha dicho de las avestruces? Se ha dicho muchas cosas, ¿no? Se ha dicho que las avestruces son muy inseguras y que meten la cabeza según esto, en un hoyo, y ahí se esconden de quien es su enemigo, el que le va a hacer mal. Y según esto no es verdad, según esto se ha probado que no es así, pero la Escritura sí nos dice unas verdades de las avestruces. Qué triste, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y el Señor dice que nosotros, los siervos de Dios con sabiduría completa, no seamos como el avestruz. ¿Cuántos se van a quitar el ser cristianos avestruces? ¿Sí? No conforme que dice el mundo. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de las avestruces. Job 39, 13 al 17. Dice, está hablando Jehová a Job, diste tú hermosas alas al pavo real. El pavo real tiene muy bonitos colores. O alas y plumas al avestruz. Fíjense lo que dice el Señor.
el avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. ¡Qué barbaridad! Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Y contesta mismo Dios: porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Órale, nunca Dios habló del burro, pero Dios habla del avestruz aquí. Así es que de ahora en adelante, si usted quiere ser un cristiano que moleste a otro, no le diga no seas burro, dígale no seas avestruz. Y a él no va a saber, porque para saber eso tenemos que haber estudiado las escrituras y haber leído con mucho detalle hasta Job 39, donde Dios dijo que en su voluntad perfecta decidió que el avestruz quedara privado de sabiduría. Hermano, ya no te prives. Y luego dice, y no le dio inteligencia. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos renuncian a ser cristianos avestruz? Yo renuncio. Señor, a mí sí dame sabiduría y a mí sí dame inteligencia. Yo no quiero ser avestruz. Dice que el avestruz echa a perder todo, todo es vano para él, hasta ni se fija, tiene unas patotas y pisa él mismo los huevos o pasa alguna otra bestia por ahí a la hora de la estampida y ya. ¿Y dónde quedaron mis hijos? Pues ni modo, ¿cuáles hijos? Ya pasaron a ser huevos estrellados. Y entonces, amado hermano, tenga cuidado. Yo tengo subrayado este versículo y cada vez que me falta sabiduría le digo, Señor, no quiero ser como el avestruz, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren cambiar? Pero para cambiar ya le dijimos cuáles son los 3 elementos. A ver, repaso para que alcancemos sabiduría. 1, la oración. 2, la escudriñar o leer las escrituras. 3, buscar del Espíritu Santo, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Y el Señor nunca te dirá. Qué cosa sería tan triste que una noche Dios te hablara y te dijera, hijo mío, te vi como avestruz. Pero como tú ya viniste al seminario y dices, no, Señor, por favor, avestruz, no. Pero a muchos que les dijera, ni enterados, dirían, ay Señor, pues la avestruz corre mucho, tiene plumas, está patona, pero no está tan fea. Y Señor, pero ya entenderías. Vamos a dejar ahí. Ya estuvo suave de bromas y vamos a seguir. Recibe la sabiduría de Dios y al contrario, sé como el águila. ¿Cuántos, verdad? Han visto, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 3? Hasta que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? ¿Qué dice el Isaías 40, 31? Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, amado hermano, qué cosas tan preciosas. Vamos a ver que entonces el Señor quiere que recibas sabiduría de Dios y seas como el águila, pobre avestruz, para que Dios nos mostrara los que están faltos de sabiduría y de inteligencia. Estamos ahora en el 39, 13, a ese ya lo leímos. El 39, 26 al 30. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña. ¿Tú moras en la peña? Mateo 7, que dice que ¿dónde debemos edificar nuestra casa? En la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Vean dónde pone el águila su casa. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. ¿Es fácil llegar a un nido de águila? Solamente que se hace helicóptero. Desde allí acecha la presa. Tiene unos ojos increíbles. El águila está allá arriba y anda
una rata de campo acá abajo y dice, ahí está mi alimento. Y la que escogió, aunque se le cruce otra, es la que agarra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena vista tiene! ¿Qué tal vista tienes? Dios le abrió los ojos a Job. Ahora mis ojos te ven. ¿Ves continuamente a Dios? ¿Ves la obra de Dios? En las mañanas te levantas y en lugar de estarte quejando, ay, qué horrible, hizo mucho calor, no dormí nada, parecía yo guajolote en comal caliente. Oh, Señor, no tuve para dormir. O nos levantamos, cuánto frío, está lloviendo, qué viento, qué lata. En lugar de levantar tus ojos y decirle, Señor, gracias porque me diste la vida, me diste el descanso, porque eres Dios, porque tu palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, Señor. Y alzas tus ojos al cielo. Dice aquí, desde ahí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre. Bueno, eso sí te va a tocar que tus hijos te chupen la sangre. ¿Es verdad eso? Y donde hubiere cadáveres, allí estará ella. Pero ella no es el cadáver. Otros son los cadáveres. ¿Cuántos vamos a ser águilas? Si Dios te habla, te dice, hijo mío, hija mía, eres como el águila. Oh, sí, Señor, llévame a las alturas y a la peña más alta, llévame a la roca, Señor, ahí voy a tener mi nido y dame esa vista, pero especialmente que aprenda a ver tu presencia y tu gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. No contiendas ni reclames a Dios. Así es que, amado hermano, vamos a ver lo que el Señor nos dice. A ver, 42 de Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabiduría contender contra el omnipotente? Pues si Él es la fuente de sabiduría, Él es todo sabiduría. Y también vamos a ver algo más. Mismo Dios es sabiduría, Cristo es sabiduría. Proverbios 8 es la personificación de la sabiduría en Cristo Jesús. Oh, amado hermano, vas a poder contender con Él. Hay gente que se enoja con respecto a Dios y empieza a juzgar. Es que, ¿por qué si Dios está al pendiente y dices que tu Dios ve todo y tiene todo poder? ¿Por qué hay hambre en Somalia? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay terroristas? ¿Por qué hay esto? ¿Ese es el hombre? ¿Eso no es Dios? Dios ha abandonado al hombre. Dios ha sido abandonado del hombre. El hombre no quiere nada de él. Bueno, pues entonces ha dejado que venga el dominio del hombre sobre el hombre mismo. Bueno, pues vea lo que está aconteciendo. Algún día va a entrar el Señor, en su paciencia está esperando que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. Pero, amado hermano, algún día va a terminar con su paciencia y va a tener que poner orden en esta tierra. Y de todos modos se van a quejar. Si usted ve en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor empezó a traer por causa del pecado, de la desobediencia y la rebeldía, los juicios, llega el momento en el Apocalipsis en que la gente dice, ya entendimos que sí fue Dios. Ya entendimos que sí fue el Señor de los cielos. Y dice que blasfemaron los hombres contra el Dios de los cielos. ¿Cuántos han blasfemado? ¿Cuántos quieren contender con Dios? Oh, amado hermano, yo tenía una hermana hace muchos años que empezó a pelear con Dios porque según le sucedían muchas cosas injustas y empezó a reclamar al Señor por qué pasó esto, por qué aquello y a decirle al Señor muchas cosas. Y un día el Señor le dio un sueño, le habló y me vino a platicar y me dijo, ay, pastor, estoy muy azorada porque yo he estado reclamando a Dios muchas cosas y inconforme con muchas cosas, pero ¿qué cree que soñé? Que había una alberca de fuego y que el Señor me decía, ya no contiendes ni pelees conmigo, ni me estés reclamando lo que me reclamas. ¿Ya viste esa alberca de fuego? Ahí te voy a echar. Y vino y me dijo, no, yo no quiero ya. Y yo, pues ya deja de contender con Él. ¿Cómo vas a contender con Él? Oh, amado hermano, dirá el barro al alfarero, no me gusta como me hiciste, porque hay algunos de nosotros que nos molestamos. Señor, pues yo vengo de los aztecas, de los mexicas, de los chichimecas, y mira, Señor, no me gustó eso. Bueno, pues ni modo, naciste en México, ¿verdad? Qué bueno que no naciste en el Congo, ¿verdad? Y en Somalia, porque si no, ¿cómo hubieras quedado? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dejar y vamos ahora. Reconoce que tú y yo oscurecemos el consejo. Eso ya lo hizo Job en el 42, 1:6, ya lo vimos.
y pídele al Señor que te enseñe. Ya lo vimos nosotros ahí, ya lo estuvimos comentando, pero quiero tomar algunos versículos en donde usted y yo nos confirmemos esto. Salmo 25:4. A mí me gusta repetir este salmo todos los días, en las madrugadas yo lo estoy repitiendo, del 1 al 4, pero el 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. De tal manera, amado hermano, que yo no quiero oscurecer de ninguna manera. Yo quiero que el Señor me enseñe cuáles son sus caminos. ¿Qué nos dice el Salmo 143:10? Estamos nomás confirmando todo esto con algunas palabras sabias que también hay aquí. Y dice la Escritura de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad. Es muy importante. Un siervo con sabiduría completa está buscando hacer la voluntad de Dios. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y hay algunos pasajes preciosísimos que son promesas para cada uno de nosotros, y usted se la sabe de memoria, lo que le llamamos el teléfono de Dios. ¿Cuál es el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. ¿Y qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Aunque de otra manera, 1 Corintios 2:9-10. Porque como está escrito, cosa que ojo no vio y oído no oyó, es la que Dios ha preparado para los que le aman. Y el Espíritu nos la revelará a nosotros, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:9-10. Yo me he aprendido todo eso para pedirle a Dios sabiduría y para pedirle a Dios conocimientos y sabiduría que no entiendo, cosas grandes y ocultas que Dios me tiene reservadas. Bendito sea el nombre de Dios. Vea un siervo con sabiduría completa, y yo le he estado diciendo: Dios, yo acepto lo que dice tu palabra y acepto ese reto. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces yo le estoy pidiendo, es la que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios? Bueno, si amas a Dios, el que me ama, dice Juan 14:23, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Muy fácil, ama a Dios. Amas a Dios, guarda su palabra, ya no sigas siendo tan desobediente, ¿verdad? Esta palabra sí me conviene, venga. Esta no me gusta, la ponemos en espera. Esta totalmente es contraria a mis pensamientos, la quitamos. Pues entonces táchele todo lo que no le gusta. No me gustan estas cosas, no me gusta mirar aquello. Cosa que ojo no vio, Dios está diciendo que te quiere meter a sus maravillas, como vimos hace rato. Quiere meter a tu vida a las cosas extrañas y operaciones de Dios extrañas, como le pasó a Elifaz, que vio a aquel ser que le dio temor y miedo, que le vino a hablar palabras inefables. Amado hermano, hay muchas cosas. Es el Dios que hace milagros, el Dios que hace prodigios, el Dios que hace señales, el Dios que hace maravillas. Yo a veces les he dicho, los invito, a usted ha leído el Salmo 48. ¿Qué vio David para haber escrito el versículo 1? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, ¿qué? No dice así, ya estoy confundiendo con otro versículo. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia de Dios, es el gozo de toda la tierra. Es que nos estamos aprendiendo el Salmo 96 y ya lo ando confundiendo. Pero amado hermano, ¿qué es lo que está en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, a los lados del norte? Los lados del norte son allá. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se llama ya el norte? El Antártico, hacia allá. Y entonces yo a veces me levanto y le digo: ahí está la ciudad, Señor, a los lados del norte. Pues abre mis ojos, yo sí quiero verla. Pues ahí dice, ¿no? Pero a lo mejor ¿será que Dios tiene ahí la ciudad? Pues el Señor dice que tiene la ciudad de nuestro Dios y que se ve desde aquí. Es que la ciudad, según lo que describe Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es una inmensidad. Hoy están espantados porque en la Antártida se despegó un iceberg, un parte del glacial, y que es del tamaño de Colima. No, hombre, la ciudad del Señor es más grande. Dice que se va a ver a los lados del norte, y yo a veces sí le digo:
me levanto en la mañana y digo, hasta me hago así para el norte, todavía no, Señor, pero ahí voy, porque yo sí quiero ver quiero ver cosas que ojo no vio y quiero oír cosas que oído no oyó. Sea bendito el nombre de Dios. Pero usted tiene que creerle a Dios. Yo estoy loco, yo no sé usted. Muy bien. Vamos a dejar ahí el caso de Job. ¿Cuántos han aprendido de Job hoy? ¿Cuántos han aprendido de esa sabiduría completa y cómo Dios lo llevó a ello y cómo Dios te quiere llevar a ti? Pero yo quiero tomar el caso de Jesucristo. ¿Cómo es que Jesucristo, y nosotros vamos a ver aquí las dos partes de nuestro Jesucristo? Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Cuando le fue anunciado a María, nosotros podemos leer ahí en el Evangelio de Mateo que le dijo que iba a ser ¿qué? Emmanuel con nosotros. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y el verbo se hizo carne. Juan 1:1 dice, y en el principio era Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De tal manera, amado hermano, que estamos viendo que nosotros tenemos en Jesucristo reunidas las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo también fue totalmente hecho carne. Jesucristo es el Hijo de Dios, según Juan, pero según otros escritores es el Hijo del Hombre. De tal manera, amado hermano, que Él tuvo que hacerse hombre para que, despojándose de su condición de Dios, nos dijo Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, se hizo hombre y se despojó de su forma de Dios y tomó condición de hombre y para venir a morir en la cruz. Sabemos todo esto y lo aceptamos. Nosotros no somos como esa gente que decimos que Jesucristo es el Hijo perfecto de Dios y que no aceptan su divinidad. Para nosotros en este lugar, y eso es parte de la sabiduría completa en un siervo, estamos creyendo que Jesucristo fue totalmente Dios y que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, sí, porque así lo dice allá en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8, dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios, sí, inmolado sin mancha y sin contaminación, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor ya era. Por eso vimos que el Señor dijo, ¿verdad?, que aquí hay alguien que es más que Salomón, porque el Señor es el creador. De tal manera que para nosotros no hay duda. Y no estoy dándoles una clase para confirmar que Jesucristo es Dios, pero sí estoy declarando firmemente que como siervo con sabiduría completa, declaro que Jesucristo es Dios, perfectamente Dios y perfectamente hombre mientras estuvo en esta tierra. Vamos a ver entonces en cuanto a la sabiduría de Jesucristo. Nos vamos a ir, y hoy decidí tomar el libro de Lucas porque Lucas es precisamente un hombre que deja muy claras las cosas y no nos da lugar a confusión. Lucas 2:40. Vamos a ver qué nos enseña. Y el niño crecía y se fortalecía, se refiere a Jesús, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, él estaba creciendo, se llenaba de sabiduría y crecía en esa sabiduría. De tal manera, amado hermano, que nos está hablando que como hijo del hombre, como totalmente hombre, tuvo un desarrollo normal. No es como presentan algunos mentirosos que era el niño Dios. No hay niño Dios, ¿sí? No podemos aceptar también esas expresiones que hoy tienen, no son de sabiduría completa. Mi Diosito, yo no tengo un Diosito, yo tengo un Dios altísimo, el alto y sublime, el que habita en la altura y en la eternidad. Ese es mi Dios. Tengo un Dios grande, muy, muy grande, ¿sí? Ya hace rato les dije el Salmo 48, pero podría yo repetirles el Salmo 145:1, donde dice, te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre
eternamente y para siempre. Cada día te alabaré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Ese es el Dios que yo tengo y el Dios que tú tienes, un Dios grande. Pero aquí nosotros estamos viendo que en nuestro amado Jesucristo como hombre, como niño crecía y se fortalecía, pero se estaba llenando de sabiduría. Hoy nuestros niños les está faltando sabiduría. Hay mucha responsabilidad de los padres cristianos y esto va a una exhortación, y les importa más que tengan ciertos bienestar, tengan juegos, tengan diversiones, tengan esto, tengan aquello, tengan deportes, no sé, ¿verdad? Tengan tantas cosas, pero lo que menos les importa es que los niños crezcan en sabiduría. ¿Cómo es que los niños tengan que crecer en sabiduría? Son niños, pastor, por favor, déjenlos que volteen la casa, que sean groseros, que pateen, irrespetuosos, que aprendan groserías, todo. Entonces los niños no tienen que crecer en sabiduría. Hoy aquí está diciendo la Escritura que Jesucristo como niño se llenaba de sabiduría. ¿Y cómo van a llenar a sus hijos de sabiduría si no les importa traer? Aquí van llegando a veces a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y todavía traen lagañas los niños en los ojos de todo lo que estuvieron durmiendo. No les interesa, amado hermano, cuando debiera de interesarnos que nuestros hijos crecieran, porque ya vimos, amado hermano, que hay muchos mueren sin sabiduría. Y nosotros no queremos que nuestros hijos mueran sin sabiduría, pues procúrale la sabiduría. ¿Y dónde habla Dios sabiduría? Pues en las Escrituras y en aquellos que estamos predicando las Escrituras, nada más. ¿Cuántos van a cambiar y van a hacer un esfuerzo, verdad? Porque nosotros vemos, yo por años voy a poner esa palabra, he sido adicto a la escuela dominical, un tiempo la llamamos así, aquí le hemos cambiado el nombre, Escuela de Crecimiento Espiritual, y eso es lo que queremos, y les decimos vengan porque aprendan, pregunten, lean, estudien, escudriñen, enséñenles a sus niños, sí, pero a veces nosotros vemos que las maestras de los niños les dejan una tareita y un versiculito, y ya vemos allá afuera tirado las cosas, no les importa, ¿verdad? Y a veces los niños vienen, no, a mí para qué me lo dan, mi mamá me la tira a la basura. ¿No es triste la condición? Y luego, amado hermano, vienen entonces sí consiervos que tienen sabiduría completa, como yo quiero tratar. Yo no estoy ahí totalmente, pero estoy tratando. Hermano, ore por mi demonio de adolescente para ver si cambia. Y quieren que con una oración les cambie yo o les enderece, ¿verdad? Y hasta se enojan, ¿verdad? Porque no digo, pues yo cómo voy a cambiar a tu adolescente, yo no puedo cambiar. Hay un dicho que dice árbol que nace torcido nadie se endereza, pero el Señor sí endereza porque enderezó una jorobada. ¿Por qué no va a enderezar un árbol torcido? Lo puede enderezar, pero que busque y denle oportunidad de buscar. No, yo no traje a mi hijo, yo no traje a mi hija hoy porque es el seminario y usted predica 2 horas y media y no, pobrecito, se le vaya a borrar la raya. Por favor, hermanos. Por favor, hermanos. Y vea la condición en que está el pueblo de Dios, porque no, y esa es la oportunidad. El Señor Jesucristo como niño crecía en sabiduría. A ver, apréndete los versículos, a ver, estudia esto, a ver aquello, a ver, ponte a orar. Nosotros lo vemos, lo probamos, pasamos a algún niño a orar y no, es que no sé. Y pasamos al papá, a la mamá y tampoco sabe. ¿Cómo van a tener sabiduría si no oran? Hace rato dijimos y todos dijeron, amén, sí hay que orar, pero yo no. Qué triste, hermano. ¿Cómo vas a ser siervo de sabiduría completa? Ve el crecimiento de Jesucristo. Él estaba buscando a Dios en sabiduría y buscaba la gracia de Dios. ¿Cómo va a comprometer a un niño? ¿Sabe qué? A mis hijos yo les llevé a aceptar a Jesucristo desde pequeños. Mis hijos todos aceptaron muy pequeños, de 4 o 3 años. Ya ahí los tenía yo. Sí, porque yo estuve en un pensar que no iba a cumplirse, hijos del pastor, hijos del diablo. Mis hijos son hijos de Dios y siervos de Dios, todos.
y mis nietos también, y ahí estoy encima de mis nietos y de mis nietas, siempre hablándoles de Jesucristo y pidiéndoles que tengan sabiduría. Usted puede preguntar ahora a mis nietas, cuando dirán, ay, las ha de tener muy consentidas. Pues sí, las quiero mucho y las consiento, pero pregúnteles cuánto les exijo. Les hablo por teléfono, les pongo estudios sobre proverbios, les pongo que me den resumen, qué aprendieron, les digo que lo vivan y todo, y estoy encima de ellos, porque yo quiero que mis nietas y mis nietos crezcan ahora como crecieron mis hijos, con el temor de Dios, para que vengan algún día a ser siervos de sabiduría completa y más completa que la de este servidor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, no, pero pobres hijos, ¿cómo le va a enseñar? Si estuvo estudiando todo el día en la escuela, pues aquí también, y esto es mejor que la escuela, porque la sabiduría de hoy te va a llevar a la vida eterna. ¿Cuántos van a cambiar, papás? ¿Cuántos van a dejar de ser esos papás flanes, verdad? Como gelatinas que se mueven de aquí para allá. Y eso que no me escuchó toda la congregación, pero algunos ya van a ser abuelos también. Zúmbanle con los nietos, ¿verdad? No digo que le peguen a los nietos, sino enséñenles la sabiduría. ¿Sabía usted que nosotros tenemos obligación como padres en nuestros hijos y con nuestros nietos? Y con nuestros nietos ya no para disciplinarnos en ciertas cosas, pero sí para enseñarles la sabiduría de Dios. ¿Quedó claro cómo creció Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a decir, verdad? Porque a veces dicen, ay, me choca el abuelo, la abuela, que ya todo el tiempo, ay, ya nomás, ¿verdad? Ya me habla de Cristo y otra vez, ahí viene con su misma cancioncita, que no tiene otra. Pues no, porque tú también tienes unas cancioncitas que a mí no me gustan, ¿verdad? Muy bien. Lucas 2:52. Y Jesús todavía siguió creciendo, ya estaba más grande. Cuando hablamos en el 40 era niño. Cuando hablamos en el 52 era ya adolescente. Tenía 12 años y fue a la celebración de la Pascua. Los judíos no llevaban a las festividades de la Pascua a niños menores de 12 años, a todos los que tenían 12 años para que fueran conscientes. ¿Qué pasó? En el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría. No le bastó la sabiduría. Ay, es que ya me sé el Salmo 23 hasta ahí. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ya tenía otro tamaño. Y en gracia otra vez para con Dios. Y todavía le agrega para con los hombres. O sea, porque a veces decimos, ay, el hijo del hermano, la hija de la hermana, híjole, qué maleducado lo tiene. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. La sabiduría te ayuda a que tu hijo se le quite lo maleducado. Le hago así rápido el paneo para que no digan, ya me está viendo a mí. No, rápido, parejito. Bueno, seguimos adelante. Es indudable entonces que nosotros hablamos de que como Cristo es Dios. En 1 Corintios 1:24, que ya lo leímos, y en 1 Corintios 1:30 leemos en el 24, Cristo, sabiduría de Dios. Ok, Dios le otorgó eso, pero en el 30 leemos que fue hecho por Dios sabiduría. Hubo un trabajo de Dios en la humanidad de Cristo. Como Dios ya traía integrada la naturaleza de la sabiduría. Pero, amado hermano, fue hecho por Dios sabiduría según 1 Corintios 1:30. No lo vuelvo a leer porque ya lo leímos y quiero ahorrar tiempo. Amado hermano, nosotros debemos ser hechos por Dios sabiduría. Debemos ser formados por Dios en sabiduría. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Estamos hablando de Cristo. Muy bien. Lucas 7:35. Vamos a hablar un poquito que la sabiduría de Cristo siempre será justificada, aunque a muchos no les guste. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Sí? Entonces, los hijos eran los que iban a justificar. Aquí había una situación entre los fariseos y entre los escribas, los que eran intérpretes de la ley, con respecto, ¿verdad?, a que traían aquí algunos puntos con el Señor. En el 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Traían ahí problemas doctrinales y entonces Jesucristo habla del versículo 31 en adelante y acaba por decirles que
Definitivamente cuando la gente no quiere recibir la sabiduría de Dios, definitivamente cuando no quiere la gente recibir la voluntad de Dios, siempre van a poner pretextos, siempre van a poner excusas. Algunos de estos hasta conocían mucha palabra. Qué triste, hace rato hablaba con unos hermanitos y yo les estaba diciendo, es que nosotros tenemos que buscar la verdad y buscar que ésta sea completa a través de los contextos, no quedarnos en contextos que nos convengan o en contextos aislados, porque eso nos va a llevar a una doctrina equivocada. ¿Acaso los fariseos y los escribas no conocían la palabra de Dios? Claro que la conocían, pero la manejaban a su gusto, la manejaban bajo sus opiniones. También platicaba yo en la mañana con unas personas y les decía, es que nosotros ya no podemos estar aceptando en las iglesias, yo opino. Nosotros no nos manejamos en la iglesia por una democracia, no queremos su opinión. Nosotros lo que queremos es lo que Dios dice. Queremos el gobierno de Dios, queremos el reino de Dios, queremos la sabiduría de Dios, ya no la de los hombres. No me venga a dar opiniones, hermano, yo opino que lo que hoy dijo, no me venga a dar opiniones. A mí venga y me dígame, mire, la escritura dice de la sabiduría esto y yo creo que usted está equivocado. Bueno, a ver, dígame para que le corrija, pero que diga la escritura. Pero si a usted tiene una opinión de que no le gusta lo que estoy diciendo, me tiene sin cuidado, es su opinión, guárdesela y ni me la venga a decir, porque yo no me manejo por opiniones, ni espero que usted se maneje por opiniones. Usted manéjese por lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo tuvo que regañarles y decirles, ustedes se manejan y manejan a conveniencia la doctrina. Hoy todos están manejando a las doctrinas a su conveniencia. Y hay una situación terrible de doctrinas por aquí, por allá, por allá, por allá. Y el diablo muerto de la risa porque dice que los cristianos no estamos de acuerdo ninguno. Cada uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, otro piensa así, otro piensa así. Oh, amado hermano, si nosotros estuviéramos verdaderamente buscando la sabiduría de Dios, en oración, en clamor, buscando que el Espíritu de verdad nos llevara a la verdad y buscando, amado hermano, las escrituras y buscando los contextos, le aseguro que se acabarían las diferencias y que se doblegarían mucha gente. Hay iglesias que no creen en los milagros, hay iglesias que no creen oyen del Espíritu Santo, pero ya cuando viene el Espíritu Santo como persona a tratar de tomar control de la iglesia, no lo reciben. Oh, amado hermano, qué triste. Hay gente, ¿verdad?, que cree que ya el diablo está atado y que no. Hay iglesias que dicen, no te preocupes, ¿verdad? El diablo está atado, no te va a pasar ningún mal. El diablo no te hace nada. Les mienten. No estamos aquí buscando que el diablo sea enaltecido y sea predicada la doctrina demoníaca, no, hermano, pero estamos viendo que la escritura nos narra ciertas cosas y ellos finalmente alegaban del bautismo, que si era de Dios, que si no era de Dios, el de Juan y el de Jesucristo, y andaban alegue y alegue. Y el Señor acaba de decirles, a ustedes cuando vino Juan el Bautista no les gustó, porque no les gustaba la fiesta, porque no comía pan ni bebía vino y decían, Juan el Bautista demonio tiene. Pero yo, ¿verdad?, no les gusto tampoco, porque estoy hablando ciertas cosas, como y bebo, y le estoy hablando a los pecadores y me junto con los publicanos porque son los que necesitan la salvación. Y tampoco les gusta. Pues ¿qué les gusta? La sabiduría de Dios no les gusta a todos, porque la sabiduría de Dios es verdad. Y la verdad no peca, pero qué tal pica y qué tal molesta y qué tal no le gusta a algunos. Amados hermanos, pero dice el Señor, mas la sabiduría, la de Él, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, es justificada por todos sus hijos. Algún día va a venir alguien que va a decir, Jesús tenía razón. Y no quedó mucho tiempo, porque aún los romanos, cuando Cristo murió en la cruz, dijeron, por todo lo que sucedió, en verdad, este era hijo de Dios. ¿Tú puedes decir eso? Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Lucas 11, 31 y 32. Estamos aprendiendo de Jesucristo. Ya lo vimos. Rápido lo explicamos. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús testificando de sí mismo. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y lo condenarán, porque a su predicación de Jonás se arrepintieron.
y he aquí más que Jonás en este lugar. Sí, porque él estaba hablando, yo soy la sabiduría. Sí, vamos a ver, Lucas 21, porque ese ya lo habíamos explicado. Versículo 15, y dice la escritura, y está hablando otra vez Jesucristo, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Está hablando, ¿verdad?, de los tiempos difíciles que podemos pasar, y está hablando el Señor que si lo hemos buscado y que si le hemos pedido su sabiduría, y hay una sabiduría completa, el Señor nos va a dar sabiduría para el testimonio y sabiduría para la oposición. Si alguien se opone, Dios nos va a dar esa sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Colosenses 2, 2 y 3. Vamos a ver un poquito qué nos dice aquí. Y ahí habla de esa sabiduría que está escondida y que el Señor te la quiere revelar porque pues es congruente, ¿verdad?, con lo que estamos hablando, cosa que ojo no vio y oído no oyó. Colosenses 2, 2 y 3. Y dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús están escondidos todos, esto es inclusivo, no falta nada, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Pero por otro lado, amado hermano, está hablando de que la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios es un tesoro. ¿Qué clase de tesoros estás haciendo? ¿Estás haciendo tesoros de sabiduría? Un siervo con completa sabiduría hace tesoros que están siendo tesoros completos, están siendo tesoros de sabiduría y de conocimiento escondidos y no cualquiera los va a encontrar. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. La sabiduría no es solo un atributo de Dios, sino la misma revelación de Jesucristo, como prometí. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36. Y vamos a ver que aquí se personifica la sabiduría. Esto es un precioso, ¿verdad? Porque no solo queda como un atributo de Dios, o que la voluntad divina como lo mejor que el hombre, o como una revelación de Jesucristo, sino, amado hermano, la personificación de Cristo como la sabiduría. Dije yo, Proverbios 8, 22 al 36. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principio, desde el principio. Fíjese, hay 5 antes. Antes de la tierra, antes de los abismos, antes de las fuentes, antes de los montes, antes de los collados. Hay 2 negativos. No había aún hecho la tierra, ni al principio del polvo del mundo. Luego hay 6 cuandos, cuando formaba los cielos. Fíjese bien, él era antes, está en la eternidad. Luego 2 negativos. Y luego el momento de la creación, cuando formaba los cielos, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar estatuto, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y luego vemos el compañerismo de Cristo o de la sabiduría con Dios. Con él estaba yo ordenándolo todo, ¿sí? Y me regocijo en el 31 en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, recibo, ¿sí? Dice, y ahora dice acá abajito, bienaventurados los que guardan mis caminos, los caminos de sabiduría. Y luego dice aquí, atended el consejo y sed sabios. 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Bien, que para el judío la sabiduría estaba a las puertas, porque ahí se reunían los ancianos como Job para dar consejo. Y nosotros tenemos que salir a las puertas. La sabiduría está a las puertas porque Cristo fue crucificado afuera de las puertas de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, la calavera. ¿Sí? Finalmente, ¿verdad? Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Sí? Yo tengo el favor de Dios porque Jesucristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, no peque contra la sabiduría porque peca contra Cristo. Y si usted aborrece la sabiduría, usted ama la muerte, porque la sabiduría es vida.
Bendito sea el nombre de Dios. Quiero terminar con algunas situaciones. En cuanto a nuestra actitud, debemos de buscar la sabiduría. Vamos y de esa manera a pensar en 1 Corintios 2, 6, 7. Quiero leerlo. Estoy ya por terminar este mensaje. Quisiera yo compartirles más. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gracias, Señor, tu sabiduría es para nuestra gloria. Así es que, amado hermano, vamos a ver la expresión completa de la sabiduría. En Santiago 1:5 le pedimos a Dios sabiduría. Sígalo haciendo. ¿Está alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Pero ¿qué nos dice Santiago 5:17? La sabiduría que es de lo alto, fíjese bien la moral que hay en esto. Es primeramente pura. La sabiduría que es de lo alto es pacífica. La sabiduría que es de lo alto es luego benigna. La sabiduría que es de lo alto es amable. ¿Es usted todo eso? La sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. La sabiduría que es de lo alto es llena de buenos frutos. La sabiduría que es de lo alto es sin incertidumbre, y la sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía. Son 8 cosas que es la sabiduría. Esa es la actitud que tenemos que tomar si usted está en esas 8 cualidades espirituales y morales, usted está llegando y está creciendo en la sabiduría, y el desarrollo de la sabiduría completa como siervo está siendo clara como hijo de Dios. Esperamos que esto siga siendo así. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Muy bien. Es indudable, y no lo quiero repetir, que la sabiduría siempre expresa el temor de Dios. Job lo dijo, Proverbios lo dice en varios lugares, pero en Proverbios 3:7 dice, teme a Dios. Dice ahí Proverbios 3:7, bueno, desde antes dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Dios y apártate del mal. Sé sabio, y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, hermano. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Te duelen los huesos? Está haciendo falta de eso, de sabiduría, para que ya no te duelan los huesos. Resultados de la sabiduría completa: una vida de éxito, sí, y de triunfo ante los ojos de los hombres, pero aprobada por Dios. En el capítulo 3 de Proverbios, que venía yo citando, en el versículos 3 al 18 nos habla de ahí, no 13 al 18, no 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, y más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda, fíjese bien, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Esa es la sabiduría completa que Dios nos quiere entregar. Muy bien. Rompe en definitiva con la necedad. Proverbios 3:35. Los sabios se darán honra, mas los necios llevarán ignominia. Deja de ser necios. Hay muchos versículos de necedad, pero vamos a dejar ahí. Anda, ¿sí? Anda con sabios. Esto es muy importante, hermano. El dicho mexicano dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Mejor diga este proverbio, ¿sí? El que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién andas? Anda con sabios. Ah, pero te gusta el amigo vulgarcito, y te gusta la amiguita que es de Bulgaria, te gusta el relajito, te gusta esto. Anda con sabios y sabio serás. Y luego, ¿por qué eres insensato o porque eres necio? Pues ¿con quién andas? ¿De quién estás aprendiendo?
Y esperamos que también tus padres sean sabios, ¿sí? La ley del sabio es, Proverbios 13:14 dice, la ley del sabio es manantial de vida. La ley del sabio es manantial de vida. Concluyo. Disfrutemos y aprovechemos lo que Dios nos ha entregado a sus siervos, su sabiduría, su ciencia, sus juicios y sus caminos. 4 cosas: a su sabiduría, su ciencia, sus juicios y sus caminos. Ese es el versículo con que empecé. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, 1, y de la ciencia de Dios, 2. Cuán insondables son tus juicios, 3, y inescrutables sus caminos. Él quiere que aproveches lo que Dios te ha entregado para esa sabiduría completa. Tenemos la mente de Cristo y hablamos sabiduría espiritual y divina. Este es el colofón de este mensaje y está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y 16. Dice así: la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Él nos enseña sabiduría, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tenemos la mente de Cristo. Que Dios te bendiga y te haga un siervo con sabiduría completa. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén.